Muy buenos días. A continuación les presentaré el análisis estadístico de la violencia sexual a niñas, niños y adolescentes menores de 14 años atendidos en los centros de emergencia mujer. Este trabajo se ha realizado en el marco de las responsabilidades que tiene el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, el cual ha sido creado en el marco de la Ley 30364. Ley que lo reconoce como un mecanismo de generación de información y gestión del conocimiento del Estado peruano que articula el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y brinda insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas, priorizando de forma especial la violencia a las personas en situación de vulnerabilidad. En este caso vamos a abordar a las niñas, niños y adolescentes como población vulnerable. Es decir, que este observatorio está llamado a ser un potente instrumento de articulación e incidencia política basado en la gestión del conocimiento y en la gestión de la información. Bien, así lo especifican las funciones que se han reconocido en la Ley 30364, de las cuales amerita que destaquemos en este evento el desarrollo de estudios e investigaciones y la elaboración de recomendaciones para la efectividad del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia. Sistema que aquí lo tiene, es un sistema funcional del Estado que articula a nivel interinstitucional, es decir, sectorial, y a nivel territorial, es decir, regional, provincial y distrital, la política del Estado peruano en la lucha contra la violencia. Este sistema cuenta con 4 instrumentos y, como se ve aquí en el gráfico, uno de ellos es el Observatorio Nacional. Bien, con esta introducción vayamos ahora a la presentación de la estadística referida a la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes menores de 14 años, lo que consideramos conveniente iniciar citando el concepto base, que se denomina así: es la conducta con connotación sexual realizada por cualquier persona aprovechando la condición de especial vulnerabilidad de las niñas, niños o adolescentes, aprovechando su cargo o posición de poder sobre las mismas, lo que afecta su indemnidad sexual, integridad física o emocional. Acá se enfatiza que no hace falta que medie violencia o amenaza para considerar la existencia de violencia sexual. Este es el concepto que está citado en el Decreto Supremo número 004/2019, que modifica el reglamento de la Ley 30364. Bueno, este análisis estadístico ha tenido por objetivo generar conocimiento sobre la problemática de la violencia sexual que afecta a este grupo vulnerable, a fin de promover la investigación y la mejora de las intervenciones profesionales. Cabe destacar que el observatorio eligió trabajar con este registro administrativo por ser uno de los que más se prestan al uso estadístico. No todos los registros administrativos que tiene el Estado están disponibles para el uso estadístico, es decir, estos registros tienen que tener variables codificadas y estandarizadas a nivel metodológico y conceptual y tener un soporte de base de datos, como este caso lo tiene el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Entonces, hemos trabajado con una población de 9.815 casos que corresponden a los años 2017 y 2018 y que incluye a los usuarios y usuarias, niñas, niños y adolescentes menores de 14 años, para ser más específicos, que tienen entre 0 a 13 años con 11 meses y 30 días. Conviene hacer las siguientes precisiones metodológicas que ruego escuchar con atención para comprender los resultados que a continuación les presentaré. En primer lugar, la fuente de datos corresponde a registros administrativos de los centros de emergencia mujer. No es una encuesta, se basa
en el análisis de presuntos casos de violencia sexual, porque cuando se acude a los centros de emergencia a presentar una denuncia, un reporte, a pedir ayuda, aún no se ha realizado el proceso de investigación judicial que determina que esto es un delito. En tercer lugar, que la base de datos de los centros de emergencia mujer tiene todas las variables ya previamente codificadas, de manera que esta se analiza y se describe en base a un marco conceptual que tienen sus instructivos de registro. Para el procesamiento de datos aplicó el método CRIS, que es un método para la minería de datos. Se utilizó el software SPS Modeler de IBM, la versión 18.1. Bueno, y dentro de esta metodología se hizo una auditoría previa de los datos para identificar los valores perdidos o vacíos, porque la minería de datos es muy estricta con este proceso. Bueno, luego se han seleccionado algunas variables de acuerdo a los objetivos de investigación, se han creado unas nuevas agrupaciones, se excluyeron las variables con más del 80% de datos vacíos, se han clasificado los datos para el modelado y finalmente se emitieron los reportes. Una vez que se han emitido los reportes, se realizó una reunión de validación temática y técnica con la entidad proveedora de los datos y con el órgano rector en el tema, en este caso con la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y finalmente señalar que los resultados que se presentan corresponden a la realidad de los casos reportados en los CENS. Si bien no son datos que podemos generalizar a la realidad del país, pero sí nos dan referencias, hipótesis para investigar y para mejorar la intervención profesional. La idea de presentar esta información, esto no es generar alarma, no es generar desesperanza, sino esto se basa en la convicción de que mientras más conocemos un problema, que mientras más profundamente lo comprendemos, estamos en mejores condiciones y capacidades para erradicarlo y para intervenir de manera efectiva. Bien, este es el primer resultado de los 9.815 casos. Vemos que la violencia sexual está distribuida en toda la etapa infantil, en la niñez y en la adolescencia, que también afecta a los bebés menores de 2 años y hay una mayor cantidad de casos a medida que aumenta la edad, como lo van viendo aquí en esta pirámide, ¿no? Bueno, aclaro que estamos trabajando únicamente con menores de 14 años. Acá pueden ver que el 88% de los casos de víctimas corresponden a mujeres y 12% a varones. En los menores de 2 años la distribución entre niños y niñas es casi pareja, ¿no? Pero a partir de ahí se abre la brecha de manera que en la adolescencia la victimización es básicamente femenina, como pueden ver en este gráfico en donde está la dispersión, ¿no? Hay una importante separación entre las jóvenes adolescentes, mujeres, con los varones. Aquí les muestro los escenarios de violencia sexual. Hemos identificado 3 ámbitos respecto al vínculo relacional entre el presunto agresor y la víctima. El mayor número de casos está referido a los integrantes del grupo familiar, a lo que también le llaman abuso sexual intrafamiliar, abuso sexual incestuoso en lo que se refiere a la documentación académica. Le sigue los terceros no familiares y en pequeña proporción hay un escenario que lo discutimos con la Dirección General contra la Violencia, con la Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes, y coincidimos que era necesario mostrarlo y destacarlo, que es el escenario de pareja. Hemos diferenciado este escenario de pareja, pues tiene una particularidad y dinámica diferente, además de ser un escenario relacional que es poco conocido, que es poco abordado, y nos parece importante que se pueda destacar, puesto que en este escenario que el reconocimiento de la violencia es bastante complicado. Bien,
Ya les mostré que los 9.815 casos están distribuidos en 3 escenarios: el de la familia, que es la mayor parte, le siguen el de los terceros sin vínculo familiar y finalmente el de la pareja. Ahora les voy a hacer un mayor detalle de lo que es la violencia sexual por parte de los integrantes del grupo familiar, específicamente lo que corresponde a la persona agresora. Bien, acá tenemos 4.981 casos que ocurrieron por parte de los integrantes del grupo familiar. Ya hemos identificado que el 62% de las personas agresoras es mayor de 30 años. Entonces ahí se pueden dar cuenta de la diferencia entre las víctimas y las personas agresoras. Aunque también tenemos agresores en un 6% con edades inferiores a 14 años. Básicamente el agresor en un 98% es hombre y bueno, y en el gráfico que le mostramos el agresor puede ser desde un adolescente hasta una persona adulta mayor. Y si nos preguntamos quiénes son los agresores, quiénes son los presuntos agresores en el escenario de los integrantes del grupo familiar, acá se lo mostramos. Acá destaca tío con un 25.3%, el padrastro, el padre, el primo, hermano, abuelo, otro familiar, cuñado. Como van viendo, en el cuadro anterior les mostré que el 98% de los agresores integrantes del grupo familiar eran varones, pero también en proporciones excepcionales también tenemos a la madrastra, a la abuela, a la hermana, a la prima, a la madre. Hemos revisado por ejemplo, en el caso de las madres, que es un dato bastante inusual, y hemos encontrado que como una forma de abuso que se ha facilitado a los niños para la pornografía infantil, por ejemplo, ¿no? Entonces hemos encontrado esas formas de abuso por otros miembros de la familia de sexo femenino, pero básicamente, como ya les mencioné, el agresor es de sexo masculino. El abuso sexual intrafamiliar, el abuso sexual por parte de los integrantes del grupo familiar, lo hemos analizado también con relación al embarazo, ¿no? Entonces acá tenemos los datos de las víctimas que estaban embarazadas al momento de la atención. Son 4.981 casos que forman parte del grupo integrante de la familia, y tenemos que el 2.1% corresponde a que, de este grupo el 2.1% ha señalado estar embarazada al momento de la atención, y destaca en este grupo el padrastro, ¿no? El padrastro como el vínculo de la persona agresora, con un 34%, luego tenemos el padre, el tío, el primo, el cuñado. Y si bien es cierto, en el cuadro anterior han visto que el principal agresor era un tío, en este caso, en relación a los embarazos, tenemos en mayor proporción al padrastro. Nos preocupó también indagar en el tema de la discapacidad, si es que algunas de estas víctimas habían tenido discapacidad, y encontramos que el 0.94%, es decir, que menos del 1% de los 4.981 casos han referido una discapacidad, es decir, 47 niñas, niños y adolescentes con discapacidad fueron víctimas de violencia sexual. Y acá lo tenemos, acá lo ven en los cuadros, está separado por hombres y por mujeres, están también las edades, y tenemos como los principales o supuestos agresores el padre, el padrastro, el tío, el primo, ¿no? Hemos también analizado un poco en relación al nivel educativo, y nos encontramos que con cierta preocupación, puesto de que había un porcentaje importante de niños y niñas que no estaban estudiando o que no están en el grado apropiado, ¿no? Por ejemplo,
Acá tenemos en el grupo de 12 a 13 años un porcentaje importante que apenas tiene primaria completa, y también había 9 casos que no estudian. En el grupo de 9 a 11 años hay 10 casos que no estudian, y en el grupo de 6 a 8 años hay 15 casos que no estudian. Estos 15, 10 y 9 casos que no estudian, no es que no hay información, y sino efectivamente que no estudian. Bien, entonces, bueno, acá están las modalidades de la violencia, acá están las modalidades de la violencia sexual referidos a los 4.981 casos de violencia sexual con vínculo familiar, en donde están señalados en primer lugar los tocamientos y luego en segundo lugar la violación sexual. Hay que tener en cuenta de que esto es respuesta múltiple, que se pueden repetir las opciones, ¿no? Hay un porcentaje, hay 28 casos en donde los niños han sido facilitados para la pornografía infantil, por ejemplo, acá como están viendo. Bien, y acá también les muestro, lo que la frecuencia, ¿no? La frecuencia en el escenario de la violencia intrafamiliar por parte de los integrantes del grupo familiar, en donde vemos de que prácticamente en el 60% de los casos la violencia sexual es recurrente. Inclusive hay un porcentaje importante que es el 1.8% en donde la violencia sexual es diaria. Acá tenemos que si es diaria, semanales, quincenales, mensuales, intermitentes, ¿no? Entonces, estas cifras preocupan mucho en lo que es el abuso sexual dentro del escenario familiar por parte de un integrante del grupo familiar. Por tanto, hay una continuidad, ¿no? Es que se trata de una violencia sistemática. Hemos identificado aquí también algunos factores de riesgo de la continuidad, puesto que cuando llega un caso de violencia a un centro de emergencia mujer, la idea es frenar la violencia, que ya no se repite esta violencia, ¿no? Y para eso se identifica un conjunto de factores de riesgo de continuidad. Entonces, en la niño y adolescente, hemos destacado como factores que de continuidad la vulnerabilidad de la niña o del adolescente o del niño, es que el síndrome de indefensión, que está referida a una actitud bastante pasiva del niño y la niña que no reconoce ya la violencia, el que se tenga una vivienda insegura con material precario y también, y asociado a esto, problemas de comportamiento. En el caso de la persona agresora está el tema del acceso a la víctima, por lo que es importante, ¿no?, de que cuando hagan estos casos de violencia intrafamiliar es importante que se separe a la persona agresora de la víctima, porque la posibilidad de repetición sí, pues es alta, ¿no? Entonces es importante que haya esta separación, así sea el hermano menor inclusive, porque a veces hay una negativa a separar cuando la persona agresora es el hermano adolescente, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí encontramos que los factores de riesgo: el acceso a la víctima, el abuso en el consumo del alcohol, el padre negligente y un padre que ejerce el maltrato hacia los hijos, ¿no?, que pega a los hijos y a las hijas. Bien, estos son algunos datos sobre el escenario intrafamiliar, y ahora les voy a mostrar algunos datos sobre la violencia sexual por parte de supuestos agresores sin vínculo familiar y también sin vínculo de pareja, porque ya les mencioné que el escenario de pareja lo hemos separado. Y acá les muestro, son 4.744 casos, aquí no hay vínculo familiar. Los agresores también están distribuidos desde la adolescencia hasta las personas adultas mayores. El agresor básicamente en un 40% es alguien que tiene entre 30 a 59 años, en un 99% es un varón. Encontramos aquí de que generalmente es un vecino. También están los desconocidos. Por eso es que pusimos como una buena práctica lo de ponte en modo niñez para ser aplicado en los que
en los municipios, en los parques, en los lugares públicos, porque también que la violencia sexual ocurre por parte de desconocidos, ¿no? La idea de ponerse en modo niñez es que estemos protegiendo y mirando a los niños y niñas en cualquier escenario, en la casa, en la escuela, en la calle, en el parque, en todo lugar, ¿no? Bueno, encontramos acá también el profesor, un importante número, el profesor, el docente, el compañero de estudios, el par también. Más adelante vamos a ver una cifra reveladora sobre este tema, ¿no? Bien, en cuanto a las modalidades, está también el tema de tocamiento, de violación sexual, de la explotación sexual en menor proporción, pero también hay estos casos, el tema de la pornografía, la explotación sexual, sí que ya lo mencioné, y bueno, ya que en este cuadro ahí pueden ver la diferencia cuando la víctima es mujer y es hombre. Aquí he tenido un error, aquí está que es al revés, sí, es al revés, ya. Bien, y también en el caso de la frecuencia, en el caso de la repetición, ustedes han visto en el escenario de violencia familiar en donde la recurrencia era mayor. Aquí es al revés, pero la recurrencia es importante porque por lo general se trata de un conocido, se trata del vecino, se trata del amigo, del compañero de estudio, es un conocido. Entonces la recurrencia también es importante, inclusive también hay porcentajes en donde la recurrencia es diaria, semanales, quincenales, mensual. Entonces este dato es importante tener, ¿no? Especialmente cuando se trata de docentes, por ejemplo, ¿no? En donde el acceso al niño o la niña es permanente, ¿no? Cuando se trata de vecinos. Bueno, acá los factores de riesgo de alguna manera se repiten, son casi los mismos. Acá nomás en la persona agresora se agrega el tema de consumo de drogas, el tema de los actos de violencia física, el tema de la crueldad, ¿no? de que intenta causar lesiones. Y bueno, y más adelante vamos a explicar un poquito porque hemos encontrado que un modelo explicativo, un modelo predictivo en donde se muestra la conducta cruel, la conducta violenta. Bueno, en el caso de los embarazos, acá vamos a ver que un 2.8% de las personas que acudieron al CEN estaban embarazadas al momento de la atención. El principal responsable en este caso es el vecino. Aquí el porcentaje es mayor que en el caso de la violencia la violencia por parte de un integrante del grupo familiar. Acá no hay una verificación, es solamente la declaración de la víctima. Es posible que haya muchos casos en donde la víctima ni siquiera lo haya declarado, o lo haya escondido, o no lo haya señalado, ¿no? Y en el caso de discapacidad tenemos que el 1.5% de los 4.744 casos han mostrado una discapacidad. Bueno, acá están los agresores, ya lo hemos mostrado, y también acá mostramos el tema de los niños y niñas que no están estudiando o que no están en su nivel, ¿no? Eso también un tema bastante preocupante. Finalmente, ya para concluir, está la violencia sexual por parte de la pareja o expareja, que lo decimos entre comillas, ¿no? Porque encontramos que la presunta persona agresora en el escenario de la violencia sexual puede ser un menor de 15 años, es alguien que tiene entre 15 y 17 años, pero básicamente en un 64% tiene entre 18 a 29 años, ¿ya? Aunque también tenemos agresores que pasan, ¿no? Que están entre 30 y 59 años. Es básicamente un varón, solamente hubo un caso de una mujer nada más, una mujer. El resto, en general son varones. Básicamente es el enamorado y luego es el ex enamorado. Bien, acá mostramos que en el 90% la modalidad de violencia ha sido la violación sexual. La agresión es tanto recurrente, también es intermitente, y los factores de riesgo de continuidad de alguna manera
también se repiten, pero se agrega que un punto importante, ¿no? Que son los problemas de comportamiento en la adolescente que no sigue las reglas y que por lo general está en una familia disfuncional. Bueno, en el caso de la presunta agresora se agrega también el consumo de drogas y la violencia sexual. Aquí vemos el tema de embarazo y encontramos que el 23% de los 90 casos, han referido embarazo al momento de la atención, ¿no? El enamorado de 18 a 29 años es el principal responsable en un 57%. Hemos ido ensayando diferentes modelos explicativos, acá le mostramos uno porque estas son hipótesis. Entonces, queríamos hacer modelos predictivos del riesgo de repetición y encontramos uno que nos llamó muchísimo la atención, puesto de que tenía el mayor índice de repetición. Y este estaba referido a las presuntas personas agresoras de 12 a 14 años. Entonces, el modelo es más o menos así: un adolescente de 12 a 14 años que comete violencia sexual, tiene una probabilidad de ocurrencia de repetición de 0.57, y está asociado a un factor, el factor de la conducta violenta con manifestaciones de crueldad. En la revisión de la ficha hemos encontrado que este factor está referido cuando el accionar del agresor está dirigido a causar lesiones, ¿no? A causar lesiones, a causar un daño. Este es el factor de riesgo que se ha encontrado en la persona agresora, y dentro del modelo predictivo encontramos una víctima que tiene entre 6 a 8 años, ¿no? Entonces, hemos revisado la probabilidad de ocurrencia en área rural y en área urbana. Encontramos que en área rural es del 0.7, es decir, es mayor, la magnitud límite es el 1, es decir, que es bastante alto, y en el área urbana es 0.43. Hemos encontrado de que esto puede darse con niñas que tienen vínculo relacional en la familia, como también aquellas niñas que no tienen vínculo relacional. En el caso de la zona rural, encontramos que esta mayor probabilidad de repetición está por el aislamiento y por las amenazas de muerte. Y bueno, y en el caso de la zona urbana, básicamente por el tema de ser mujer, porque aquí la mayoría han sido mujeres. En el otro caso hemos encontrado mujeres y hombres, ¿no? Entonces, este es un modelo predictivo y estamos trabajando en el observatorio otros modelos más para poder explicar esta problemática, para conocer más las violencias que afectan a las mujeres, que afectan a los integrantes del grupo familiar. Bueno, conclusiones, que las han visto: hay evidencia de violencia sexual en víctimas menores de 2 años, hay evidencia de violación sexual por parte de la pareja adolescente. Las presuntas personas agresoras son principalmente varones, aunque también en menor cantidad y de manera excepcional hay mujeres en calidad de familiares y no familiares. Los escenarios de violencia sexual por orden de magnitud son violencia sexual por parte de los integrantes del grupo familiar, violencia sexual por parte de terceros, violencia sexual por parte de la pareja, la vulnerabilidad de la víctima y la facilidad del acceso a ella figura como el principal factor de riesgo, y hemos encontrado mayor probabilidad de continuidad en el grupo de presuntas personas agresoras adolescentes de 12 a 14 años con niñas de 6 a 8 años, ¿no? Bien, como les mencioné al inicio, el observatorio tiene por finalidad articular a este sistema nacional en base a la gestión del conocimiento, a la gestión de la información. Vamos a continuar haciendo estos análisis. Es un ciclo de 10 eventos, es el primero, y estos son otros estudios que vamos a ir trabajando, en los cuales esperamos contar con vuestra participación, no solamente ustedes, porque este evento que se está transmitiendo a nivel nacional, y también esta información, esta documentación está siendo subida al repositorio digital del observatorio, ¿no? Finalmente, agradecerles por vuestra asistencia, y esperamos que el conocer estos datos no nos lleve a la alarma, no nos lleve a la desesperanza, sino nos lleve a la certeza de que conocemos y comprendemos mejor el problema, y que tenemos ahora mejores capacidades para intervenir. Bien, muchas gracias.